Buenas noches. En esta ocasión les voy a presentar una lección dirigida para el aula de educación infantil para niños de 4 años con el tema El concepto del cuadrado. Como objetivo, reconocer el cuadrado como figura geométrica mediante la aplicación de actividades lúdicas y recreativas para los estudiantes. Como primera actividad tenemos contar un cuento que se llama Historia de un cuadrado. Había una vez un cuadrado muy travieso y juguetón. Un día decidió ser una ventana, pero se aburría porque solo jugaban cuando los niños y niñas se asomaban en ella. Decidió entonces entrar a la casa y ser un cuadro. Al principio estaba muy divertido porque todos lo miraban y lo observaban, pero luego se aburrió. Decidió ser entonces una libreta, pero le dolía mucho cuando le arrancaban sus hojas. ¿Por qué no puedo ser una silla?, pensó, pero cuando todos se sentaban sobre él, le empezaba a doler la cabeza. Pensando y pensando, decidió entrar al cuarto de los niños, en donde se encontró con otro cuadrado. Entre los dos conversaron y decidieron formar algo muy bonito y maravilloso. Decidieron formar un robot, el cual a los niños fascinó y se sintieron muy felices porque jugaban todos los días. Luego de esta actividad, pediremos a los estudiantes que reconozcan dentro del aula todos los objetos que tengan forma de cuadrado, como en el que vimos en el cuento. Puede ser las ventanas, las baldosas del piso, los cuadrados de juguete que tenemos. Luego de esta actividad, pasaremos a cada estudiante una escena de nuestro cuento, en donde el cuadrado era un cuadro. Pediremos a los estudiantes que con su dedo repasemos el contorno del cuadrado, ¿ya? Y con la utilización de paletas de helado vamos a ubicarlas en el contorno del cuadrado. Cada paleta se llamará lado. Entonces, pegaremos un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. Preguntaremos entonces a nuestros estudiantes, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Un cuadrado tiene 4 lados. Y volveremos a reforzar un lado, dos lados, tres lados y 4 lados. Podemos también reforzar las actividades en el exterior mediante la utilización de bloques y barras con los cuales los estudiantes podrán formar en el patio con los bloques cuadrados y caminar sobre ellos, y con las barras también formar cuadrados de distintos tamaños. También podemos reforzar esta actividad mediante la pintura, pintando con sus deditos dentro de nuestro cuadrado. Reconocer cuadrados grandes y cuadrados pequeños. También podemos realizar actividades para recortar los diferentes cuadrados y pegarlos en nuestra otra plantilla. Como actividad de refuerzo, podemos realizar esta actividad también con los estudiantes. Trazar o resaltar las líneas punteadas de las siguientes figuras y pintar de un color específico, puede ser azul, rojo, amarillo, pintar solamente los cuadrados. Esto en cuanto a las actividades, a la lección de educación infantil. Ahora bien, para el aula de educación primaria tenemos el tema concepto de base y altura de un triángulo para calcular el área de los mismos.
Como objetivo, reconocer la base y la altura en los triángulos para calcular el área mediante la utilización de actividades recreativas para los estudiantes. Como actividades previas para este tema, pediremos a los estudiantes que reconozcan en su entorno todos los triángulos que haya. Puede ser en los contornos de las ventanas. Hay estudiantes que reconocen en el tablero del escritorio que dividiéndolo en dos tenemos dos triángulos, igual al dividir el pizarrón en dos tenemos dos triángulos. Observamos también triángulos en los radios de nuestra bicicleta, en nuestras reglas, en nuestras escuadras también tenemos la forma de los triángulos. En todas las actividades que realicemos podemos ver triángulos. Hasta en las montañas de nuestro entorno tienen forma de triángulo. Pediremos a los estudiantes que nos digan qué es un triángulo y cómo lo podemos reconocer. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Presentaremos y entregaremos a nuestros estudiantes esta plantilla con las tarjetas para que ellos reconozcan dónde están los vértices, dónde están los lados y dónde están los ángulos de un triángulo. Luego de haber recordado estos conceptos sobre el triángulo, entregaremos a nuestros estudiantes esta plantilla, en la cual está representado el volcán Cotopaxi, que es el segundo volcán más grande del Ecuador y uno de los volcanes más activos del mundo. También entregaremos a nuestros estudiantes 3 sorbetes. Ahora bien, pediremos a nuestros estudiantes que ubiquen en donde se asienta nuestro volcán, que peguen el sorbete tomate. El lugar en donde se asienta el volcán se llama base. La base es aquel lado en donde se apoya el triángulo. Ubicaremos la cartilla de base. Base es el lado donde se apoya el triángulo, pero la base puede ser cualquier lado de nuestro triángulo, puede ser la base. Tomaremos la medida de aquella en donde nuestro triángulo descansa. Seguiremos completando con los otros 2 sorbetes, completaremos los otros 2 lados de nuestro triángulo. Ahora bien, con el marcador pediremos a nuestros estudiantes que tracen un segmento perpendicular desde el vértice más alto de nuestro triángulo hacia la base. Entonces, nuestros estudiantes realizarán este segmento. Este segmento, esta línea que acabamos de trazar desde el vértice más alto hacia la base, se llama altura. La altura es un segmento perpendicular que va desde el vértice más alto hacia el lado opuesto o hacia la base. Entregaremos a nuestros estudiantes una plantilla con diversos triángulos para que ellos ubiquen la base y la altura de los triángulos. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema en el triángulo obtusángulo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para sacar la altura en este triángulo? Tenemos que ampliar la línea de la base. Les pediremos a nuestros estudiantes que amplíen la línea de la base
para poder trazar una línea desde el vértice más alto hacia abajo. Así podremos ya tener la altura de nuestro triángulo obtusángulo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer cuál es la base y cuál es la altura de un triángulo? Para saber el valor de la superficie. Tomando el ejemplo de nuestro volcán Cotopaxi, pediremos a los estudiantes que con la regla midan la base y la altura de nuestra lámina. Para ello tenemos que la base mide 27 centímetros y la altura mide 9 centímetros. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular el área de nuestra lámina? Muy bien, les presentaremos la siguiente fórmula. Para calcular el área de un triángulo, necesitaremos utilizar la siguiente fórmula, ya que sabemos que la fórmula son una serie de pasos que nos llevan a un objetivo. En este caso, para calcular el área de nuestro triángulo tenemos base por altura sobre 2. Conocemos que la base es donde descansa nuestro triángulo y la altura es el punto o el segmento que va desde el vértice hacia la base. Con los datos que tenemos que los estudiantes han medido de nuestro volcán, vamos a reemplazar en nuestra fórmula. De base tenemos 27 centímetros y de altura tenemos 9 centímetros. Esto vamos a multiplicar y dividir para 2. ¿Por qué vamos a dividir para 2? Porque un triángulo, recordemos que un triángulo es la mitad de un rectángulo. Y también recordaremos que para calcular el área de nuestro rectángulo tenemos que multiplicar la base por la altura. Como un triángulo es la mitad, vamos a dividirlo para 2. Realizamos las operaciones y tenemos que el área de nuestra lámina es 121,50 centímetros cuadrados. ¿Ya? Tenemos aquí. Muy bien. Ahora pediremos a nuestros estudiantes que les entregaremos la hoja de actividades para que ellos puedan reforzar, señalando la base, señalando la altura y calculando el área con ejemplos o problemas sencillos que ellos mismos pueden sacarlo de elementos del entorno. Esta actividad fue dirigida para estudiantes de cuarto año de básica en la edad comprendida entre 8 a 9 años. Con la utilización de actividades lúdicas podemos llegar a nuestros estudiantes para hacer el aprendizaje más significativo y aplicable a la realidad. Gracias.